Nada puede prepararte para enfrentar un desafío y una tragedia como tener un hijo que es secuestrado. Lo que define al pueblo judío más que cualquier otra cualidad es la esperanza. Nunca hemos perdido la esperanza. Tenemos un nuevo tipo de antisemitismo que es la oposición a la existencia del Estado judío. Podemos tolerar a los judíos sin poder, no podemos tolerar a los judíos con poder. El rabino Doron Pérez es presidente de la Organización Sionista Mundial y presidente ejecutivo del Movimiento Mundial Mizrachi. Él hizo aliyá desde Sudáfrica y vive en Yad Binyamin con su esposa y su familia. Su segundo hijo, el capitán Daniel Pérez, murió en combate el 7 de octubre de 2023. El rabino Pérez es el autor de un nuevo libro titulado El Estado Judío. Bienvenido al estudio de JNS Rabino Pérez. Gracias, Steve. Es un honor, un placer y un privilegio estar contigo. Comencemos con Daniel, quien se ha convertido en un símbolo para todo el país. Y sé que recientemente mientras estabas en Ámsterdam, anunciaron que encontraron al principal terrorista que los secuestró. Han pasado casi 3 años. ¿Cómo lo logras? Mm, sí. Sabes, en cierto modo, siento que nada puede prepararte para enfrentar un desafío y una tragedia como tener un hijo que es secuestrado. Y, ¿sabes? La verdad es que durante las primeras 2 semanas estuvo desaparecido. ¿Sabes? Recuerdo cuando vinieron a decirnos que Daniel estaba desaparecido. Yo dije, ¿cómo que desaparecido? ¿Sabes? Absolutamente nada sobre su paradero después de 5 o 6 días. Asumimos que había sido capturado, pero no lo sabíamos. Así que lidiar con eso y luego tener la esperanza de que estuviera vivo durante 163 días y luego escuchar que lo habían matado el 7 de octubre y esperar otro año y medio para el entierro y luego el entierro. Así que, en cierto modo, nada te prepara para esto. En otros aspectos, siento que toda mi vida ha sido una preparación para esto. Sabes, un colega mío del rabinato me dijo, vino a visitarme en las primeras 2 semanas y me dijo, sabes, él perdió a un hermano en circunstancias trágicas. Y su padre es un rabino muy conocido en Estados Unidos. Ambos son rabinos. Y me dijo que su padre le dijo, sabes, ahora es nuestra oportunidad de ver si realmente creemos en todo lo que hemos estado diciéndole a la gente, si realmente podemos predicar con el ejemplo, por así decirlo, hacer lo que decimos. Así que para mí, por angustiante y doloroso que sea, duele todos los días. Siento que, en cierta medida, estoy agradecido de haber creído en las cosas que le he estado diciendo a la gente. Acompañé a muchas familias como rabino comunitario en Sudáfrica que perdieron hijos de distintas edades en circunstancias trágicas y por más doloroso que sea, siento cierta autenticidad porque creo en lo que he dicho. Y también diría, sabes, justo ahora, después de Shabbat Nahamu, después de Tisha B'Av, una de las cosas que he aprendido sobre lo que es el consuelo, ¿sabes? El gran Rabí Akiva, quien consoló, vio la terrible destrucción y fue el gran consolador de Israel, y sus sabios decían, Akiva Nihamta, nos consolaste. Me he dado cuenta de que el consuelo es algo en lo que no habría pensado. Es algo que he aprendido en los últimos 2 años y medio. La primera persona que lleva un nombre relacionado con el consuelo es Noé. Sei Inahamenvi, este nos consolará. Su nombre era Noé, él, de la palabra consuelo. ¿Por qué fue consolado Noé? Dice que Dios. Solo quiero mostrar, soy un rabino, así que siempre estoy dando un sermón, pero quiero decir algo que realmente hizo una diferencia en mi vida. Dice que Noé, quien fue nombrado en honor a Nehemá, la primera vez que se usa la palabra Nehemá en la Torá es, dice, Vayinahem Hashem, Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad y destruyó a la humanidad. Rashi, el famoso comentarista, dice, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento o cambiar de opinión con Nehemá? La misma palabra en hebreo, Vayem Vayinayem, significa que Dios, por así decirlo, cambió de opinión. Así que cambié de opinión. ¿Qué tiene que ver con el consuelo? Siempre pensé que cuando vas a una casa de luto, no intentas cambiar la opinión de nadie, solo intentas ser empático, quieres escuchar, comprender y compartir el dolor de los demás. No tiene nada que ver con cambiar de opinión, pero quiero compartir contigo algo que me pasó, que creo que para mí, Steve, me dio una especie de tabla de salvación sobre la que sigo reflexionando. Después de 2 días, 48 horas, cuando nuestro hijo Daniel estaba desaparecido y nuestro hijo mayor, Jonathan, que también luchó ese día y resultó herido, al final del primer día teníamos a un hijo desaparecido y a otro hijo, un hijo herido o baleado en la pierna, ambos soldados, oficiales,
Tenemos 2 hijos y 2 hijas, así que fue terrible. Apenas podía respirar en las primeras 48 horas y luego escuché a un colega rabino mío cuyo hijo fue asesinado. El rabino Weitzman, Joseph Weitzman, el rabino principal, el rabino Weitzman habló sobre su hijo. Y aunque estaba sumido en el dolor, el hecho de que él había luchado en él como parte del equipo operativo, ya sabes cómo se llama, el equipo, el civil, ¿sí? El equipo de defensa civil del kibutz y había salvado tantas vidas. Y casi nadie resultó herido. Y él había dicho, ya sabes, mi hijo salvó vidas, tantas vidas, quizás cientos de vidas ese día, y esas son generaciones y generaciones de personas. Y aunque es muy doloroso para nosotros, hay cierto consuelo en el hecho de que murió salvando judíos, y solo Dios sabe cuántas generaciones de judíos. Cuando escuché eso, puedo decir, Steve, que después de 48 horas, esa fue la primera señal de algo positivo. Dije, wow, ¿sabes? Tenía tanto dolor en un lugar tan oscuro. Pero esa fue la primera vez que de repente pude cambiar. Rashi dice que no hay consuelo en la vida sin un cambio de perspectiva. Y sabes, en la vida tienes que todo comienza y termina en la mente. Sabes, nuestros maestros hasídicos dicen que la palabra machshava, pensamiento, es con el cambio de letras la palabra besimha, felicidad. Todo comienza y termina en nuestra cabeza. Y una cosa que realmente he visto, no sé cómo lo hacemos, creo que estoy pasando por esto con mucha más fe en la capacidad humana para lidiar con el dolor y los desafíos. No sé cómo, pero creo que el corazón y la mente humanos pueden sobrellevar cosas que uno pensaría que no podría soportar. Así que a menudo digo, no sé cómo lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Y tantas personas que pasan por dolor y desafíos, de alguna manera el corazón humano tiene esa capacidad. Y ciertamente siento que el Nefesh Yehudi, como judíos o como pueblo, hemos pasado por tanto sufrimiento, y de alguna manera no solo estamos aquí para contar la historia, sino que somos de las personas más positivas. Nuestro himno es Hatikva. Nunca hemos perdido la esperanza. Pero Jonathan Sachs solía decir que tal vez lo que define al pueblo judío más que cualquier otra cualidad es la esperanza. Pero aún así, somos el pueblo que probablemente ha sufrido más que nadie. Deberíamos ser expertos en el sufrimiento. Sí, tenemos mucha culpa judía y sabemos cómo hacer sentir culpable a los demás, pero somos expertos en la esperanza. Nosotros creemos quizá más que cualquier otro grupo en la bondad de la humanidad. Así que no sé, de alguna manera, esto empieza a cambiar en mi mente al ver, por doloroso que sea, Daniel fue secuestrado y murió estando donde quería estar en el día más fatídico de su vida y de la vida de nuestra generación. Nadie le ordenó abandonar la seguridad de la posición de su tanque. Él sabía que era la última línea de defensa. Él y su tripulación. El general jefe del Comando Sur dijo, me dijo que en la segunda Shiva, si el tanque de Daniel no hubiera estado donde estaba y no hubiera peleado como lo hizo, cientos más habrían muerto. Y el saber, con todo el dolor, que él dio su vida no solo para proteger lo que pudo a los judíos, sino para salvar a cientos de judíos por generaciones futuras. Eso no lo trae de vuelta y no disminuye la intensidad del dolor cuando uno lo siente. Pero definitivamente, para mí, hay un cierto significado en eso. Una vez me dije esto a mí mismo y solo esta es mi forma de pensar. Sabes, la última vez que recé junto a Daniel y Jonathan, nuestros 2 hijos que ambos fueron oficiales en el ejército, fue en Rosh Hashanah, en Yom Kippur. Ambos estaban en el ejército. El primer día de Sukkot, Daniel estaba con nosotros, el último día de Sukkot, Jonathan estaba con nosotros. Así que realmente la última vez que mis 2 hijos estuvieron conmigo rezando fue en Rosh Hashanah. Fue entonces cuando creemos que se decretó que ese sería el último Rosh Hashanah de su vida. En ese Unatan Atokef, que es una oración tan penetrante y dolorosa, me dije, Steve, si puedo aceptar que por alguna razón que no puedo entender, que este iba a ser el último Rosh Hashanah de Daniel y que él iba a morir de la manera en que iba a morir, si puedo aceptar ese decreto, esa que será muy, muy difícil, del que sufriremos por el resto de nuestras vidas, si puedo aceptar eso, a partir de ese momento Dios nos hizo un tremendo acto de misericordia. ¿Cuántas personas mueren por enfermedades dolorosas, en accidentes y con sufrimiento?
No solo Daniel no sufrió, nosotros sufrimos mientras esperábamos por él. Él no sufrió. Él salvó tantas vidas en el día más fatídico de esta generación. Así que, en cuanto a lo significativo, en cuanto a muertes impactantes, vaya, veo a personas sufriendo de una manera que casi están solas en su sufrimiento, de una manera en la que realmente tienes que buscarle un significado. Aquí, dentro de este terrible dolor, hay un significado y propósito implícitos. Nada de esto nos devuelve a nuestro hijo. Y ninguno de nosotros, en esos momentos de pérdida, anhelo y dolor, puede disminuir la intensidad de eso. Pero como un mecanismo general para sobrellevarlo, la forma en que uno ve las cosas, como Rabbi Akiva, Nehemtani, cuando todos a su alrededor veían destrucción, él veía destrucción, pero también lo veía como parte de un proceso más grande de construcción. Así que creo que mucho de eso, la resiliencia está en el corazón y en la mente. Y uno tiene que sacar fuerzas de lo más hondo, y sacamos fuerzas de lo más hondo cada día. Y realmente creo que tenemos la capacidad de enfrentar las cosas muy desafiantes con las que lidiamos. Estamos pasando por un momento muy desafiante en este momento, como sabes, tanto en Israel como en el mundo judío, con el aumento del antisemitismo. El sionismo se ha convertido en una mala palabra. Nos llaman sios, lo cual es aparentemente un término muy malo para las personas proisraelíes. Y has escrito un nuevo libro, El Estado Judío, y básicamente estás argumentando que necesitamos cambiar la imagen del sionismo. ¿Cómo funciona eso? En efecto, de hecho, este libro fue escrito antes del 7 de octubre, Sí. así que es relativamente nuevo. De hecho, se tradujo al hebreo y al español después del 7 de octubre, así que son cosas que sentía con mucha convicción antes. Y ahora, en mi papel como presidente de la Organización Mundial de Ciencia, hay una plataforma y una oportunidad para implementarlo. Durante un tiempo, hemos sabido que la punta de lanza del antisemitismo en nuestra generación ya no es lo que ha sido en los últimos 2000 años, ya no es contra el judaísmo como lo fue en las Inquisiciones y las Cruzadas. Podías ser un buen judío, simplemente no podías creer en el judaísmo, tenías que convertirte y creer en cosas diferentes. De Hitler a Hamán, también tuvimos un tipo diferente de antisemitismo. No era sobre el judaísmo, era sobre el pueblo judío. No puedes ser parte del pueblo judío. Dios no lo quiera, el único buen judío es un judío muerto. Hamán hasta Hitler, no hay redención. Si eres judío es un asunto racial, es algo relacionado con tu identidad, no hay redención de eso. En contra del pueblo judío, en contra de la religión judía, tenemos un nuevo tipo de antisemitismo, que es lo que argumento en el libro, basado en antecedentes históricos y espirituales, cuya prueba proviene de hace miles de años, y que es la oposición a la existencia de un Estado judío. No estamos en contra del pueblo judío, no estamos en contra de la religión judía, solo estamos en contra del sionismo, estamos en contra de la existencia de un Estado judío. Podemos tolerar a los judíos sin poder. No podemos tolerar a los judíos poderosos porque tanto en la época de Hamán como en la de Hitler, así como en el tiempo de nuestro exilio, no teníamos la protección de un país, un ejército y soberanía, y por lo tanto, los judíos no tenían poder, y uno podía fácilmente, Dios no lo quiera, eliminarlos como, ya sabes, quinta columna o como, ya sabes, extraños por motivos religiosos. Ahora que somos poderosos, tenemos nuestro propio país y Estado, simplemente ha pasado de ser el judío sin poder a los judíos poderosos. Como dijo célebremente Amos Oz, él dijo que cuando los judíos estaban en Alemania en 1935, todos eran personas. Los antisemitas sostenían carteles que decían, judíos, salgan de Alemania, váyanse a Palestina. No queremos que estén aquí. Ahora es, judíos, fuera de Palestina, regresen a Alemania. No queremos que estén en Palestina, él dijo, porque simplemente no quieren que los judíos existan. Si tuviera la opción de enfrentar el antisemitismo sin un Estado, como judíos impotentes, errantes y sin patria, sin duda elegiría esta generación, donde afortunadamente tenemos 7 millones de judíos viviendo en Israel. Esta gran bendición, por mucho que nuestros detractores quieran convertirla en una maldición, ¿qué bendición ha traído el pueblo judío al mundo a través de la existencia del Estado judío? Creo que en nuestros mayores desafíos se encuentran las mayores oportunidades. De la parashá de Balak, Bilam, sabemos que la estrategia de Balak, el rey Balak, en el libro de Números, su estrategia era tejer una narrativa de maldición sobre la bendición del pueblo judío, traer al gran hechicero de las maldiciones, Bilam, que él observe todo lo que el pueblo judío está haciendo y convierta cada posible bendición en una maldición.
Eso es lo que los antisemitas de nuestra generación desean hacer. No importa lo que el pueblo judío haya hecho por el mundo, somos el mayor proyecto de descolonización en toda la historia. La gente fue dispersada por todo el mundo, les quitaron su tierra a los romanos y luego otros 10 o 14 imperios diferentes después. Y aquí hemos regresado, no necesariamente negándole a nadie más sus derechos sobre la tierra, sino reclamando un lugar en algún punto entre el río y el mar, al menos, lo cual fue acordado por San Remo, las Naciones Unidas, todos han estado de acuerdo. ¿Y esto es un colonizador de todas las cosas? Esto es un colonizador. Eso es lo que vas a decir de nosotros. El mayor proyecto de descolonización se ha convertido en el mayor proyecto de colonización. Esta gran empresa de derechos humanos, como sabemos, no hay otro país como este en Medio Oriente que ofrezca a todo tipo de personas las oportunidades que Israel ofrece y la presentan como este lugar de apartheid y desigualdad racial. Así que creo que en los últimos 50 años creo que hemos tenido como una tregua, un pequeño descanso de la historia judía. Pensamos, como dijo Fukuyama, que tal vez habíamos llegado al fin de la historia y que todo estaba perfecto. Ahora nos hemos dado cuenta, desafortunadamente, todavía no hemos llegado ahí. Ahora estamos de vuelta y de lleno en este virus del antisemitismo. Ha sido, como sabemos, virulento y presente. Hoy sabemos lo que es. Afortunadamente, estamos en una posición mucho más fuerte para poder enfrentarlo. Es un gran desafío. Hoy lo sabemos, si en 1935 el desafío era Duryuda, hoy el desafío Duryuda del, por así decirlo, patético judío apátrida, hoy es Sion. Si entonces era la estrella amarilla, hoy es la estrella azul. Y primero, si tuviera que elegir entre ambos, elegiría este. Y en segundo lugar, creo que tenemos un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Estamos luchando en muchos frentes en Israel. Creo que ya es hora de mirar esta tremenda batalla y guerra que tenemos por nuestra legitimidad moral ante la opinión pública y tratarla como una guerra, con las mejores y más brillantes mentes de judíos y gentiles que apoyan a Israel para abordar esto de manera sistemática, de manera clara y objetiva, porque no creo que uno pueda enfrentar esto. Por cierto, el desafío ha sido lanzado y tenemos la oportunidad de enfrentarlo, y necesitamos hacerlo. Y ciertamente en la Organización Sionista Mundial, que es una organización global, el movimiento sionista global, que en su esencia es el apoyo a la existencia de un Estado judío. Hoy es desde todo el mundo judío. Esta organización extraordinaria tiene hoy personas de todos los lugares y de todas las ideologías, desde los ultraortodoxos hasta la izquierda muy progresista, todos forman parte de la Organización Sionista Mundial. Es un enorme abanico tanto de geografías como de ideologías, pero todos sabemos, ya sea una sinagoga reformista o una sinagoga ultraortodoxa, donde sea que esté, ya sea el cielo, desde Bondi hasta Montreal, de Toronto a Buenos Aires, a cualquier lugar del mundo, hoy enfrentamos desafíos similares. Y esa es nuestra oportunidad de ver cómo enfrentarlo. Y como presidente de la Organización Sionista Mundial, ¿cuál es su visión de cara al futuro y cómo llegamos ahí? Quiero decir, sé que usted apoya mucho la unidad judía y que todos estemos juntos, pero en la práctica no siempre es tan fácil. Se acerca un periodo de elecciones en Israel. Cuando los judíos pelean entre sí, como alguien dijo una vez, ya sabes, los templos pueden ser destruidos. Y sí, y como acabas de mencionar, acabamos de pasar Tisha B'Av. ¿Cómo llegamos ahí como pueblo y cómo nos unimos más en torno al Estado de Israel? Mira, creo que primero la gran mayoría estaba leyendo un informe de Pew que dice que la gran mayoría de los judíos estadounidenses, el 90%, mira, creen en apoyar alguna forma de soberanía judía y la existencia de un Estado judío en la tierra de Israel. Así que si tomas al 90% de los judíos estadounidenses y un porcentaje mucho mayor de judíos en todo el mundo y en Israel, probablemente tienes alrededor del 95% de los judíos en todo el mundo que apoyan a Israel. Sí, tienes a algunos extremistas en el lado religioso de la derecha como Neturei Karta, tal vez unos pocos cientos. En la izquierda progresista hay más que eso, pero realmente son movimientos marginales en el mundo judío. Y especialmente la izquierda progresista hace mucho ruido, pero son movimientos marginales. Así que, primero, dentro del mundo judío, la gran mayoría apoya la soberanía judía, y por lo tanto, cualquier oposición a la soberanía judía, no a esta o aquella política, ¿es oposición? Especialmente cuando Israel es señalado y a todos los demás se les deja pasar, es oposición a la identidad y el destino judío. Así que, primero creo que esto es algo que debería unirnos.
Nuestros sabios dicen que cuando Asuero se quitó su anillo de sello y se lo dio a Amán para sellar el decreto, ese acto unificó al pueblo judío, más que todos los 48 profetas y profetisas 48 profetas y 7 profetisas que profetizaron y lucharon durante cientos de años para unir, no pudimos lograrlo juntos. Esa amenaza nos unió más. Es lamentable que sean las amenazas las que nos unan. Sería mucho mejor si pudiéramos estar unidos internamente, no externamente. De verdad lo creo con todo el dolor del 7 de octubre. Y aunque la unidad de hoy no es exactamente la que era entonces, una cosa ha cambiado en la sociedad israelí y judía. Hemos visto que nuestros enemigos harán cualquier cosa, incluso las cosas más horribles, para destruirnos. El pueblo judío, en su mayoría en Israel, está unido en nuestra necesidad de mantenernos firmes, sin importar la presión del resto del mundo, para levantarnos y defendernos. ¿Hay cierta unidad en el ambiente? Sí, no es tan evidente como lo era entonces, pero sí siento desafortunadamente que existen amenazas contra el Estado de Israel y todas las instituciones judías en el mundo. Esto debería unirnos porque a nuestros enemigos no les importa quién es judío, qué tipo de judío eres, qué tipo de sionista eres, a ellos no les importa. Estas discusiones internas realmente no les molestan. Y sí creo, sí, las elecciones democráticas son muy divisivas. Espero y rezo para que no perdamos de vista el panorama general. Algo de lo que hablo mucho es que los oponentes políticos internos no son enemigos. Realmente me molesta cuando hay personas que dicen que este político o esta ideología es la mayor amenaza que enfrenta Israel. No, la mayor amenaza que enfrenta Israel es Hamas, es Hezbollah, Irán y sus simpatizantes. Ellos son los enemigos. Cualquiera, desde Yair Golan hasta Itamar Ben-Gvir, ¿verdad? Sus simpatizantes acudirían el 7 de octubre para arriesgar sus vidas y a ti te importa este país. Entonces estas personas no son enemigas. Los jaredíes, aunque creo que después del 7 de octubre, sabes, quiero decir, personalmente, nunca tuve un problema con que los jaredíes no sirvieran en el ejército hasta el 7 de octubre en ningún nivel. Número 1. Cada gobierno desde Ben Gurión mantuvo el status quo. B. El propio ejército dijo que necesitamos un ejército pequeño y inteligente o no los necesitamos. Por lo tanto, durante todos estos años, y afortunadamente pudieron construir el mundo de la Torá. Sí, en el mundo sionista religioso creemos en estudiar y servir en el ejército, pero alev las diferentes opiniones. Lo que es más difícil de entender es que después del 7 de octubre, cuando vemos que luchamos la guerra más larga que hemos librado, que hemos luchado alguna vez, y vemos no solo miles de vidas perdidas y decenas de miles, 15, 16 mil heridos, y la presión sobre los reservistas, es mucho más difícil entender esta actitud de cerrar filas y, sabes, esto es mucho más difícil. Sin embargo, los hermanos jaredíes quieren el bien de Israel, aunque todavía no lo estén, aunque hayan priorizado el segregacionismo, el aislamiento y el estudio de la Torá sobre servir en el ejército. Ellos no son el enemigo. La izquierda radical no es el enemigo, la derecha radical no es el enemigo. Simplemente me asombra lo rápido que la gente está dispuesta a. Saben exactamente quién es el enemigo interno, y nunca son ellos. Siempre es la otra ideología. Nuestros sabios nos advirtieron que el odio sin fundamento fue lo que causó la destrucción del templo. Quiero decir, Steve, ¿sabes? Nunca he conocido a alguien en mi vida que odie a alguien sin razón. ¿Qué es el odio sin fundamento? Nunca en mi vida he conocido a una persona que diga, odio a esa persona o a esa ideología sin razón. Soy una de las personas por las que, por mi culpa, el templo fue destruido. No, la gente tiene muy buenas razones en su propia mente para odiar o sentir antipatía por otras personas. Me parece que lo que realmente es el odio sin fundamento no es que no tenga base. Tienes una buena razón. Es sin fundamento en el sentido de que no es una razón lo suficientemente buena como para convertir a un oponente político, a un oponente ideológico, en un enemigo. En el momento en que no puedes distinguir entre las opiniones de una persona y la persona misma, cuando ves todo lo que hacen, ellos solo quieren lo peor para el pueblo judío, son enemigos del pueblo judío. Es como si la persona dijera, yo quiero el bien del pueblo judío y los demás no. Los demás lo hacen por razones personales y no quieren el bien del pueblo judío. Yo creo que eso es Sinat Jinam. Es porque deslegitimar a otra persona basándose en su ideología es, creo yo, infundado. Eso es infundado. Sabes, decimos en el fútbol, acaba de ser la Copa del Mundo y en el deporte juega el balón, no al hombre. No le hagas falta al jugador. Ve por el balón. Y si le haces falta al jugador, te expulsan del juego. Las reglas de conducta respetuosa deberían ser discutir la ideología, no atacar al individuo. Y creo que este es nuestro reto. Si fuera fácil, Steve, entonces estaríamos en una posición diferente, pero todavía creo que después del 7 de octubre no es igual que antes. Y espero y rezo para que no necesitemos. Todos enfrentamos esta amenaza hoy.
Y nos corresponde a todos dar un paso atrás y ver el panorama completo. Voy a decir otra cosa. Creo que Israel es más grande que cualquier otro político. ¿Sabes? Amit Segal tiene un libro donde dice que todos los que son primer ministro, que han sido primer ministro, que quieren ser primer ministro, todos piensan que solo ellos pueden resolver los problemas de Israel. ¿Sabes? Yo siempre digo, nadie podría haber reemplazado a Moshe Rabbeinu. ¿Quién podría reemplazar a Moshe? Nunca ha habido una persona como Moshe, pero ¿sabes qué? Josué lo reemplazó. ¿Y sabes qué? El pueblo judío es más grande que cualquier líder y cualquier partido. Es la creencia en él, y a veces creo que tenemos el síndrome de que cada persona discute como si fuera el regalo de Dios para el futuro de Israel estará bien y el pueblo judío estará bien. Porque el pueblo judío y el Estado de Israel son más grandes que cualquier individuo, sin importar cuán grande cada uno piense que es. Espero y rezo para que prevalezca la cordura y tengamos un gobierno sionista de unidad nacional. Creo que en este entorno, eso es lo que tenemos que tener, sin decir no me voy a sentar con este o con aquel, y sin deslegitimar otras ideologías. Todos aquellos que quieran asumir la carga y la responsabilidad de la defensa de Israel y el futuro de Israel en una coalición lo más amplia posible, de verdad espero y rezo. A menudo digo que nosotros, ya sabes, todos hablan de un, en hebreo, una memshelah yamin al male, correcto, al male completo, o hablan de memshelit shinui, cambio. Creo que lo que necesitamos es memshelit ripui. Realmente necesitamos sanación. Voy a decir otra frase. La gente suele decir, dije esto en el segundo funeral de Daniel, dije, todos hablaban entonces y todavía hoy, ¿cómo se ve el día después en Gaza? ¿Cómo se ve el día después en Gaza? Dije, ¿saben qué? En realidad no es tan importante cómo se ve el día después en Gaza, cómo se va a ver el día después en Israel. Y si podemos resolver eso, encontraremos la solución para Gaza. Y si no podemos resolverlo aquí, nunca estaremos de acuerdo en nada. Ciertamente no habrá soluciones allá. Y por supuesto, no soy ingenuo. Los procesos electorales son divisivos y todos tienen que apelar a sus bases de apoyo. Pero al mismo tiempo, tuvimos la peor de las llamadas de atención el 7 de octubre. A nuestros enemigos realmente no les importa quién está en el poder y no les importa si eres este tipo de judío o aquel tipo de judío. Realmente tenemos que darnos cuenta, tenemos que ponernos las pilas. Y nunca sale nada malo de que los judíos se unan. ¿Sabes? La mayor victoria en la historia de Israel, la Guerra de los 6 días, vino con el primer gobierno de unidad nacional entre judíos que se odiaban entre sí. Ben Gurión odiaba a Menachem Begin. No lo soportaba, nunca se refería a él por su nombre, se refería a él como, ya sabes, el miembro de la Knesset sentado al lado. Simplemente lo detestaba. Y fue Begin quien sugirió que Ben Gurión debería ser reincorporado y que debería haber un gobierno de unidad nacional. Cuando nos organizamos y el pueblo judío, enemigos acérrimos, pudieron sentarse juntos, algo sucedió en 6 días. Los milagros les suceden al pueblo judío cuando nos unimos. Cuando no nos unimos es mucho más difícil. De verdad, espero que nos unamos. Muy bien. Y al acercarnos al final de la entrevista, hablemos de tu papel en Mizrachi Mundial, donde también has realizado bastantes cambios. Así que Mizrachi Mundial realmente es el movimiento mundial sionista religioso, donde soy el presidente. Me ha dado una oportunidad. No estaría en mi puesto en la Organización Sionista Mundial si no hubiera sido el líder de Mizrachi Mundial. Y lo que hemos intentado hacer a lo largo de los años es poder, ya sabes, lo que yo creo que es el sionismo religioso. Ya sabes, diré lo que me guía tanto en este puesto como en el puesto en la Organización Sionista Mundial. Es esta ideología. Fue el Dr. Joseph Burke quien fue líder del partido Mizrachi en Israel hace muchos años. Le preguntaron hace muchas décadas y me encanta esta historia. Un periodista le hizo la pregunta. Él dijo, Dr. Burke, en la ecuación del sionismo religioso como ideología, ¿qué es Odatilumi? ¿Qué es más importante, lo nacional o lo religioso? ¿Es nacional o religioso? ¿Es religioso o sionista? Lo que el que hacía la pregunta intentaba hacer era ponerlo en una situación en la que dijera, si dices que lo religioso es más importante porque somos judíos de la Torá y entonces es la religión, entonces el encabezado sería judíos sionistas religiosos, Mizrachi, sionistas de segunda clase, de segunda categoría porque la religión viene primero. Si dijeras que el sionismo viene primero, entonces el encabezado sería el título de segunda clase, ya sabes, para judíos religiosos, el sionismo viene primero. Entonces pensó para sí mismo, dijo brillantemente, dijo en la ecuación del sionismo religioso, ¿cuál es la parte más importante de esta frase? Él dice, el guión que los une.
Y para mí, esto se trata de tomar el judaísmo de la Torá, el nacionalismo judío y el sionismo, y ver cómo pueden trabajar juntos. Siempre ha sido una colaboración para nosotros, un esfuerzo increíble. Una de las principales cosas en las que nos enfocamos en Mizrachi es el programa Gap Year en Israel. Yo diría que el año más importante, probablemente en la vida de una persona, si están en la diáspora, es un programa de Gap Year en Israel para venir y tomarse un descanso después de 15 años de escuela o 12 años desde primer grado, como sea, y simplemente explorar como judío lo que significa ser parte del pueblo judío, recorrer la tierra, estudiar en la tierra, conectarnos con lo que es nuestro destino. Lo que decimos en Israel, la tierra de Israel, la Torá de Israel, el pueblo de Israel, creo que es fundamental, así que una de las cosas en las que hemos invertido mucho es en la experiencia del Gap Year. Acabamos de conseguir un financiamiento significativo, cierto financiamiento que se había retirado durante la época del coronavirus por la presión, ya sabes, logramos recuperarlo. Hemos invertido mucho. Muchos de los chicos que venían aquí para su Gap Year regresaban con sus familias para Pesaj, se quedaron atrapados aquí por la guerra con Irán, y nosotros invertimos mucho para asegurarnos de que tuvieran un programa increíble después de Pesaj. En resumen, invertimos en programas que construirán el futuro de nuestros jóvenes líderes. Y ya sea en la Organización Sionista Mundial para todos los sionistas judíos o en Israel y para nuestros sionistas religiosos ortodoxos modernos, es lo mismo, pero con cada ideología. ¿Cómo podemos construir una generación de judíos orgullosos? De judíos a pesar de que estamos siendo atacados por ser sionistas, para aceptar el desafío, para levantarnos con valentía? Yo digo que necesitamos judíos valientes. Siempre digo que mi hijo cayó en el Yalutz. La palabra os significa valor, que se supone que debemos ser, como dice Canameris en Pirkei Avot, debemos ser audaces como un leopardo. Necesitamos judíos audaces y valientes, pero no descarados. Hay una diferencia entre lo que se llama asud metzak, ser descarado, arrogante y demasiado confiado, no es la manera de ganar influencia ni de influir en las personas. Incluso si tienes razón, tienes que tener razón, pero de una manera humilde y no arrogante. Así que creo que necesitamos formar una generación, especialmente si ahora estás bajo amenaza de judíos valientes. De judíos valientes. En campus de todo el mundo y en las fronteras de Israel. No descarados ni arrogantes, sino seguros y con carácter. Y creyendo en la justicia de nuestra causa, articulándola de manera clara, respetando a los demás, pero sabiendo cómo argumentar y cómo defender lo que es nuestro. Y tenemos un reto. Nunca hemos rehuido los retos. Rav Doron, siempre es un placer escucharlo hablar. Muchas gracias por venir al JNS News Hub. Y le deseamos todo lo mejor. Muchas Joto. gracias, Steve, por recibirme en JNS. Gracias.